Bien, señores, buenos días. Aquí estamos de nuevo con revista 110 Agropecuaria. Ha consternado a la sociedad dominicana la tragedia ocurrida aquí el lunes pasado en la noche, cuando el sentimiento individual por la pérdida de los seres queridos cubre toda y embarga la tristeza y parece que no tenemos fuerza para soportar que estamos en shock. La sociedad se queda uno expectante y sin saber hacia dónde va, qué va a hacer, y preguntándose, pero ¿por qué? La gente se pregunta, Señor, ¿por qué? En una tragedia donde han habido tanta gente afectados y donde de manera directa o indirecta la ciudadanía entera se ha involucrado, no porque haya un representante de cada provincia, de cada municipio, sino porque además no había sucedido algo de esa magnitud. La gente, el único bálsamo que recibe es la posibilidad, que también fue cercenada en parte por la naturaleza de la tragedia, de ir a cumplir con sus seres queridos, con sus amigos y con sus familiares, que es un bálsamo para la familia, porque algunos, o la mayoría mejor dicho, casi la totalidad tuvo que ser sepultado en condiciones muy críticas desde el punto de vista de la seguridad sanitaria y de lo que sucede cuando hay ese tipo de tragedia de búsqueda. Pero tenemos que seguir adelante. Siempre cuando le pasa algo a alguien, pariente, y eso lo sabe muy bien los que hemos perdido parientes, los que hemos perdido hermanos, padres, madres, sabemos lo que significa, a veces por las razones en las que sucede la tragedia no podemos ir a cumplir con ellos, pero cuando se puede cumplir es un bálsamo. La gente a veces dice, yo no quisiera ni verlo, ni ver a mi amigo, ni ir a acompañarlo porque la tristeza me embarga, pero no, vaya, si puede, sobre todo la juventud y la gente de media edad, porque ya lo que estamos un poco pasado meridiano, a veces los familiares en estos tiempos de pandemia nos controlan y no nos permiten ir a multitudes en condiciones de contaminación ambiental, de contaminación de salud. Ahora ya nos corresponde a nosotros entonces asumir nuestras responsabilidades y hacer lo que todo el mundo le dice cuando una gente pierde un ser querido: tienes que seguir adelante con tu vida, tienes que seguir adelante con tu trabajo, y eso estamos haciendo aquí. Tenemos que seguir adelante con nuestra responsabilidad frente al país con respecto a la agropecuaria nacional, que no se detiene ni en su producción ni en los problemas. Y ahora tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Nuestra realidad y responsabilidad agropecuaria. Iniciamos con varios eventos, ya el doctor ha mencionado algunos positivos, otros no tan positivos y otros que habrá que estudiarlos. Nos referimos a la que acaba de mencionar el doctor con el logro obtenido con el tema de las uvas, que no solamente es una novedad de producción, sino que es un logro desde el punto de vista de una contribución a la balanza comercial, a la mejoría de la balanza comercial en estos tiempos de aranceles. Nosotros importamos tradicionalmente mucha uva de mesa. No vendrá en la misma época en principio, pero llegará un momento que podrá venir en la misma época, pero eso no importa. Es un tema de exportación e importación. Ya
Una de las cosas por las que a mí no me gusta mucho el término de la seguridad alimentaria, que tengo una cosita, una chispita que no me gusta mucho, es porque la agricultura es una empresa y la empresa hace lo que conviene. Y cuando decimos lo que conviene, las políticas establecen lo que le conviene al país. Y lo que le conviene al país es tener recursos para comprar y para producir lo que necesita. Y si mañana parte de nuestras tierras resultan raras y hay que convertirla en divisa y en moneda fuerte para importar nuestros alimentos, una parte importante, no importa que la soberanía y la seguridad alimentaria, 1% haya que traerlo, si el beneficio nos permite que la sociedad pueda vivir con mejor economía y con más justicia. Quiere decir que todo es relativo en la vida. Así como vienen las cosas buenas, vienen las malas, y eso no se detiene en el mundo. En la agropecuaria tampoco se detiene. Hay una situación con respecto a la fiebre, a la peste porcina africana. Se está trabajando en eso hasta donde conocemos, pero las cosas tienen, como el doctor siempre dice, que la medicina tiene un costo. ¿Cómo que usted dice, doctor? Tiene un precio. Tiene un precio. Pero la salud no tiene precio. La salud no tiene precio, pero tiene un costo, eso es. Así es las acciones que se toman en la agropecuaria. Hay unos patólogos de la asociación del Colegio Médico Dominicano, del Colegio de Veterinarios de la República Dominicana, que se han estado reuniendo conjuntamente con personas que trabajaron en Sánchez Díaz, que trabajó en la erradicación de la peste porcina africana en los tiempos del 78, 79, 77, 78, 79, cuando apareció, que siempre han sostenido la tesis de que hay que eliminar la totalidad de los cerdos. Y parece ser que eso matemáticamente es la realidad del mejor método para la erradicación. Pero hay cosas que han cambiado. Hay dos fórmulas aparentemente, que una es la erradicación y otra es la erradicación de los proyectos de producción que tienen más peligro, de los pequeños proyectos, de los proyectos de patio, de los proyectos de cañada, como aquí, que frecuentemente uno se encuentra donde quiera, extrañamente, pero no tan extraño porque antes era un 80% de crianzas informales en piaras y pocilgas de tierra, y luego se fue modernizando y ya hoy tenemos más de un 80% de los proyectos que tienen una bioseguridad para el control de enfermedades y que tienen una modernidad que no tiene nada que envidiarle a proyectos extranjeros. Sin embargo, las enfermedades llegan, y una de las razones por las que también llegan es por ese todavía % de pequeños proyectos que hay, que pueden ser pequeños y con bioseguridad, pero los costos no compiten, porque los proyectos grandes son los que les sale económico el control. Entonces, eso será un tema que habrá que buscar, habrá que ponerle valores a eso y habrá que buscar los recursos, porque también los Estados Unidos son beneficiarios de que aquí se pueda erradicar la peste porcina. O sea, a ellos siempre han aportado dinero para que se corrija ese mal. Cuando sucedió aquella vez, lo hicieron ahora, y ahora también una parte no se hizo porque parece que también ellos entendían que había que hacer la erradicación total. Pero de todos modos hay una voluntad de resolver los problemas agropecuarios, y eso no creo que le tenga duda a nadie, y habrá que hacer lo que corresponde. Vamos a esperar
porque hay cosas muy importantes desde el punto de vista agropecuario que habrá que enfrentar. Hay otros temas también con el tema de los aranceles, que ya todos conocen. Hay un tema con el tema de la migración, que ya en la semana pasada el presidente el domingo pasado se dirigió al país y estableció 15 puntos para aportar las soluciones que necesita el país con respecto a ir manejando y modernizando y adecuando las medidas para controlar la migración y que nosotros utilicemos la mano de obra estrictamente necesaria y nos ajustemos a unas cantidades que habrá que discutir, pero que habrá que también que cumplir, porque es más que claro que el país no puede cargar con una población similar a la nuestra cuando todavía nosotros tenemos muchas cosas que resolver, no solamente en el tema agropecuario de la producción, sino que también se están haciendo esfuerzos para modernizar la agropecuaria, mecanizarla, y todo el mundo sabe el sacrificio que significa mecanizar en un país donde el minifundio es muy presente las cosas, pero también hay mini equipos. Yo recuerdo hace muchos años que una empresa del expresidente Hipólito Mejía trajo unos tractorcitos pequeños que tenían unas manitas que sembraban el arroz. Recuerdo como ahora esas bandejas que se ponían y las manitas cogían el arroz y lo iban sembrando, y la gente no le hacía mucho caso a eso, porque había mano de obra de más, dominicana incluso, no era, en ese tiempo los haitianos no trabajaban, los extranjeros no trabajaban en el arroz. Y digo los haitianos porque extranjeros habían aquí, pero en temas de investigación. Entonces, las cosas se van resolviendo ellas. Alguien me comentaba recientemente con respecto al tema de los guineos, que es otra cosa que tenemos problemas, y yo le decía, las cosas van cambiando. Aquí, hace apenas menos de una década, la gente no estaba tan satisfecho con sustituir, con usar el guineo como un víver sustituto, el guineo verde. No en muchos países se come guineo verde, pero lamentablemente los plátanos tuvieron una demanda demasiado, promovimos mucho el mango power, como dicen, hasta para el turismo, y ya el guineo llegó a ocupar un lugar que comenzó siendo un producto de rechazo de las exportaciones. Cuando nuestras exportaciones comenzaron de banano, el rechazo, aquí no habían grandes plantaciones de guineo, aquí en el Cibao Central habían platanares, y en los plátanos aparecían algunas matitas de guineo, como las aparecían de rulo para regalar, o como aparecían de uno que le decían hembra, cañejonda, que eran una hembra, que no era macho por hembra, que servía para sancocho porque era muy suave y muy agradable para hacer sancocho, y cada agricultor, por pequeño que fuera, tenía 1, 2 o 10 matas de ese tipo de musácea para un día comerse un rulo con chivo, con lo que fuera, pero no era un víver oficial de consumo amplio, como no lo es ahora todavía, porque no mucha gente sabe algunas variedades de rulo, sobre todo lo que le llaman cenizo. Decía un amigo mío, el día que los ricos del país prueben un rulito nuevo, cenizo, no encuentra un pobre un rulo jamás, porque lo van a comprar todito. Una forma jocosa de decir las cosas, lo bueno que era. Y ahora, ¿qué pasa? Como en la medida que se amplió el mercado de exportación, en la medida que se amplió el mercado de exportación de productos orgánicos, que nosotros tuvimos la ventaja de que nuestro atraso nos ayudó a certificar en corto tiempo los cultivos orgánicos y a ocupar los primeros lugares en guineo, en café y en cacao y en otros rubros, porque en los campos no se usaba fertilizantes, no se usaban químicos, y nosotros de eso entendemos porque nuestros primeros años lo trabajamos vendiendo agroquímicos.
dirían los fundamentalistas de la naturaleza, que envenenando a la gente. Sin embargo, el mercado orgánico no ha podido lograr más de un 1 y pico por ciento del consumo del mundo. O sea, no es tan fácil prescindir de los productos agroquímicos, aunque lo ideal sería que todo volviera a lo que comíamos antes, de la naturaleza y sin químicos. Entonces, un problema que se ha reducido en un 44% la exportación de los guineos. ¿Por qué? Muchísimas razones hay. Una de ellas, en los guineos, como decía, han pasado con esas grandes cantidades que se han estado exportando en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, quizás más, estos guineos han ido generando siempre una parte que no se va. Y mientras más se amplía el mercado de orgánicos, más rechazo deja, porque aquí las tierras son fértiles en muchos lugares y el guineo orgánico, el guineo de exportación, sea orgánico o no, en el mundo no se consume como aquí. Aquí le gusta a la gente el guineo maduro. El guineo ha comenzado a comerse verde de cierto tiempo aquí, pero el guineo maduro que se consume fuera es un guineo maduro, manchoso. En ese punto es que tiene más potasio. Y así lo reconocen los españoles, los europeos, los asiáticos y todo el mundo donde se come, que es la fruta que más se consume en el mundo, el guineo. Pero aquí nosotros nos gusta pintico, y pintico es un guineo que se madura después de lleno, y es un guineo que cuando se madura tiene mucho azúcar, pero menos potasio que en el punto que lo comen ellos. Ellos lo comen en un punto que nosotros recordamos que nuestros padres nos decían, muchachos, no te comes ese guineo así que todavía no está maduro, se te va a pegar en el estómago, te va a empachar, decían antes. Pero ese emparcho allá no existe, porque allá así es que se come. Tú ves los guineos en el supermercado, amarillos, pero con unas rayas verdes. Y aquí también lo están exigiendo así, por razones de duración, pero no es porque los niños se lo llevan así para el colegio. A veces si lo compran el mismo día se lo llevan. Hay gente ya que conoce que la mayor cantidad de potasio está ahí, en ese momento. Y ese rechazo que se fue generando de estas grandes exportaciones que tuvimos en los últimos años de guineo, logró acostumbrar a los dominicanos en la medida que fue aumentando la exportación de plátano, pero también aumentando el consumo nacional y la población creciente de un producto que ya es un producto oficial del consumo nacional. Entonces, ese consumo aumentando, el guineo comenzó a ser sustituto. Antes, cuando se hacía un programa social, lo que hacía era que se fomentaba mucho la siembra de papa como sustituto inmediato de cualquier víver que subiera mucho en el tema del plátano. Pero ahora los guineos han ocupado ese lugar. Y hay una situación también que la gente debe conocer, que lo conocen los productores. El guineo para exportación lleva muchos requisitos, lleva una medida pequeña, que no es como el guineo normal que se vende aquí en los mercados, que se produce para los mercados, que a veces pesa el doble de lo que pesa el guineo que se va. Es un guineo 3/4, como le llaman. Es un guineo que tiene unas medidas, unas dimensiones, que tiene que cumplir con eso y una forma, porque si está un poquito doblado tampoco. Es un tema de mercado. Entonces la mayoría del guineo que ha quedado aquí es un guineo que está más lleno y sustituye por eso más fácil a los víveres, a la yuca, el plátano y la papa. Y la gente ya está comiendo mucho guineo. Y eso hace que los que siembran guineo para el mercado tengan un beneficio similar, a veces superior que el que lo exporta. La exportación es importante porque los países que tienen cultura exportadora a veces hasta ligeramente perjudicándose por el tamaño y el volumen de los mercados y la estabilidad, muchas veces lo sostienen.
Pero la estabilidad en la exportación es más acentuada en el café y en el cacao y en el tabaco y en productos de esa naturaleza. El guineo, los contratos se hacen todos los años porque hay unos mercaderes golondrinos que van de un sitio a otro comprando y cuando no le cuadra en un sitio se van al otro. Eso rige para todos los productos, pero en el guineo es más fácil de mudarse. Es más, una vez cuando don Antonio Guzmán se hizo para competir con United Fruit, se hizo un grupo de pequeños países, como Umbana se llamaba la empresa, recuerdo ahora, y se llegó a exportar, pero no pudieron, porque las casas del negocio no son como a veces uno lo diseña. Tú no puedes matemáticamente decir que hay 10 productores y que lo va a sustituir con una cooperativa porque las cosas no caminan así en el comercio. Caminan de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Están pasando esas cosas, pero tenemos que acostumbrarnos a ellas. Yo no estoy diciendo que no se haga nada. Claro, tenemos que hacer todo el esfuerzo. El gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo para recuperar esas áreas que se están... la gente siempre dice que quebraron. Yo no dudo que hayan quebrado los productores. Es una forma de decirlo, pero yo tengo que verlo eso. Porque el que produce guineo hiciera un contrato de exportación de orgánico, comienza a echarle fertilizante y dice, después que decidió que no va a ser orgánico, le echa fertilizante químico y el guineo es más grande y el guineo rinde más y le deja más dinero con menos complicaciones. No es fácil llenar un furgón de guineo con mano de obra extranjera que ahora están cobrando 1,000 pesos y se quieren ir a la 1 del día. No es fácil eso. Y entonces eso también ha afectado. No la falta de mano de obra, sino el costo de lo que están cobrando, porque es que hay un crecimiento económico que el país tiene de 5% anual que se ha ido acumulando y nunca se nota, pero en algo se nota. Y hay un consumo y ha crecido la cantidad de turistas y ha crecido la cantidad de extranjeros que viven aquí, no solo de Haití, sino de Colombia, de Venezuela, de China, de muchísimos lugares. Entonces esa gente come y eso ha permitido que hay una situación ahora que hay de todo, pero no alcanza nada. Y eso también trae un ligero beneficio, un incentivo. Yo conocí una señora que tiene como 2 o 3 matas de guanábana en su patio y ella me dice que le está yendo muy bien. Pero conocí también el que se las compra y dijo, bueno, yo voy a tener que dejar de comprarla porque ella ahora quiere que yo se la pague a 100 pesos. Y yo la vendo a 150, pero tienen que madurarse y cuando llueve 2 días y se me maduran, porque se maduran natural, tengo que darla más barata y en fin, eso es el diario vivir. Y eso está pasando con algunos rubros de exportación. No le estoy dando un paño con pasta a eso, ni para salvarle la canasta a nadie, ni al gobierno, ni a nadie. Las cosas hay que verlas con sentido de realidad para que la entendamos. Voy a ir a la zona sur en esta semana, después de la Semana Santa, porque quiero oír de personas que tienen mucho conocimiento de eso, a los optimistas de la exportación y a los pesimistas también, y a los realistas también. Hay gente que no hay quien le hable de eso, de exportación, pero no por eso. Algunos se traumatizaron, porque cuando aquí tú tenías un buen contrato de exportar plátanos, venía el gobierno, sobre todo el gobierno de Balaguer, que era muy celoso con ese tema de los víveres y de los precios, y suspendía la exportación, tú tenías un contrato, entonces la gente hicimos una fama de que no cumplíamos los contratos de exportación. Pero también tú tienes que entender al otro, porque hay también la cuestión social y política. Tú no puedes dejar un pueblo hambriento con un plátano que cueste en aquellos tiempos 3 pesos, cuando estaba acostumbrado a comerlo a 1,50, por ejemplo. Entonces, ya eso es un juego que se va resolviendo. Incluso una vez se habló hasta de conspiración, porque el presidente Balaguer sembró un pedazo de asua de plátano y esos plátanos se dieron buenísimos y produjeron muchísimo, y la gente de Moca, de Salcedo, de Santiago, estaban incómodos porque el plátano bajó de golpe, como bajó cuando el ciclón David, la tormenta Federico, que el país se sembró entero,
se les perdonaron todos los préstamos, se les renovaron todos los préstamos a todos los productores que tenían del Banco Agrícola, que incidía muchísimo en la producción nacional, y entonces llegó un momento que los plátanos se pusieron a $1, a 1 centavo, perdón, y el costo de producirlo eran 5 centavos. En los años 70 y pico, al final, en 80, 79, cuando el ciclón, 79 y 80, 81. En el 80 y el 81, por ahí, se pusieron a 1 centavo, y gracias a que en ese momento estaba como humana mandando guineo, en el flete falso del guineo, se estaban sacando una parte de los plátanos que salían vendidos a 5 centavos para la gente, cubría el costo de producción en ese tiempo. Los pocos que pudieron exportar, pero el plátano de Moca no es bueno para exportar porque tiene en la punta una cosa que le dicen cigarro, que es que se abre y entra un hongo por ahí, y entonces hace madurar el barco, y si en un barco de plátano a granel se madura un solo plátano, se madura el barco entero antes de llegar a su destino. Y un barco lleno de plátano maduro no se lo come en ninguna parte del mundo. Así las cosas, tenemos que estar atentos a los problemas que se están presentando. Tenemos que buscar soluciones, esperamos que todos de buena voluntad, los técnicos, los que aportan, los productores, y las cosas cuando se constituyen en un problema nacional, ya no se usa la depredación de las personas y de las actuaciones políticas, ya la política ha tomado otro giro y la experiencia lo demuestra. Usted busca a todos los líderes jóvenes que hay en el país, todos los líderes de esta generación, y los más líderes son los que menos agresivos son. Ya la agresividad en política no se usa. Hay que usar ya la razón y el convencimiento y la tecnología, adoptarla para usted poder decir que usted va a cumplir con las cosas, o que va a hacer o va a solucionar las cosas del país. Así es que estamos. Vamos a hacer una breve pausa porque ya comenzaron a llegar algunos de nuestros invitados, y vamos a regresar después de cumplir con los compromisos comerciales.